La noche ya era inolvidable antes de que ocurriera aquello. El Auditorio Nacional estaba rendido a sus pies, y José José, impecable bajo la luz dorada del escenario, acababa de entrar en una de esas interpretaciones que no se escuchan, se sienten. Su voz, profunda, herida y majestuosa, llenaba cada rincón del recinto mientras miles de personas lo seguían en un silencio reverente, como si todos supieran que no estaban presenciando un simple concierto, sino una confesión hecha canción. En la primera fila, una niña de 5 años apretaba con fuerza un cartel mal recortado con letras torcidas y brillantes que decían: «Te quiero, príncipe». Se llamaba Camila. Llevaba un vestido blanco con un moño enorme, y no había dejado de mirar a José José desde que apareció en escena, con esa mezcla de fascinación y urgencia que solo tienen los niños cuando sienten que algo importante depende de ellos. Pero Camila no había ido solamente a ver cantar a su ídolo. Había ido a cumplir una promesa. A su lado, su madre, Elena, tenía los ojos húmedos desde el primer tema. No lloraba como quien recuerda una canción. Lloraba como quien recuerda una batalla. Desde que entraron al recinto, había repetido en voz baja lo mismo una y otra vez, tomándole el rostro a su hija entre las manos. Si puedes acercarte, díselo. Dile exactamente eso. No lo olvides. Camila había sentido con toda la seriedad de la infancia, esa que convierte una petición en una misión sagrada. Sobre el escenario, José José terminaba una interpretación desgarradora. Su voz parecía llegar desde algún lugar donde el dolor y la elegancia conviven. El público estaba hipnotizado. Y fue justo en ese instante, cuando el teatro entero respiraba con él, que una vocecita irrumpió entre el silencio. «José José». Al principio nadie entendió de dónde había salido. «Señor José José». Algunas personas giraron. La niña se había puesto de pie sobre su asiento, agitando ambos brazos con desesperación. Elena trató de bajarla con suavidad. «Camila, mi amor, no». «Pero tengo que decirle», respondió ella, casi al borde del llanto. «Tú dijiste que tenía que decírselo». La seguridad comenzó a moverse a notar la agitación en primera fila, pero Camila ya había tomado una decisión. Con la velocidad torpe y valiente de sus 5 años, se escabulló hacia el pasillo y corrió hasta el borde del escenario. El murmullo creció. Los músicos se desconcertaron. Los elementos de seguridad avanzaron para detenerla, sin saber si cargarla, regresarla o simplemente contener aquel impulso diminuto que había desordenado la solemnidad de la noche. Entonces José José la vio. La canción se quebró en sus labios. Levantó una mano. La orquesta cayó. Todo el Auditorio Nacional quedó suspendido en un silencio espeso, expectante. José José se acercó despacio al frente del escenario. Con ese porte de caballero triste que lo acompañaba incluso fuera de la música, se inclinó un poco para verla mejor. «Déjenla», dijo con suavidad al personal de seguridad. Luego tomó el micrófono y, mirando a la pequeña, preguntó con una ternura inesperada: «A ver, princesita, ¿qué pasó?» Camila tragó saliva. De pronto, tener al príncipe de la canción frente a ella parecía mucho más grande de lo que había imaginado. Miró hacia atrás buscando a su madre y luego volvió a mirar a José José. «Mi mamá me dijo que tenía que darle las gracias». Una sonrisa triste y luminosa apareció en el rostro del cantante. «Ah, sí», dijo él. «¿Y por qué me da las gracias tu mamá?» La niña apretó las manos contra su vestido, intentando recordar exactamente las palabras. Porque cuando estaba muy triste, sus canciones no la dejaron irse. El aire cambió. Hubo un silencio distinto, más hondo. José José no dijo nada, no por falta de respuesta, sino porque algo en la voz de esa niña había golpeado una puerta que no se abría con facilidad. Camila siguió hablando, ahora con más firmeza, como quien por fin encuentra el valor para cumplir una misión. «Mi mamá dice que cuando yo estaba en su pancita ella lloraba mucho, que pensaba que ya no podía más, que sentía que todo estaba oscuro. Pero lo escuchó a usted cantar, y entonces se quedó sentada abrazando su radio y ya no quiso rendirse». En la primera fila, Elena se cubrió la boca con la mano. Las lágrimas le caían sin consuelo. La niña señaló hacia ella. «Dice que una noche oyó una canción suya, y que sintió que alguien entendía exactamente lo que le dolía. Y luego escuchó otra, y se quedó. Se quedó por mí». José José bajó la mirada. El micrófono seguía en su mano, pero ahora parecía pesarle. Camila dio el último paso de su encargo, con una inocencia devastadora. «Mi mamá me dijo que le dijera que si yo nací, también fue porque usted cantó cuando ella más lo necesitaba». El impacto de esas palabras recorrió el recinto como una ola.
Ya no era una interrupción tierna. Ya no era un momento curioso en medio del concierto. Era una verdad desnuda, dicha por una niña que todavía no entendía del todo lo que estaba revelando, pero que intuía su importancia porque venía del corazón de su madre. José José llevó la mano libre al pecho. Sus ojos se llenaron de agua. Y cuando habló, lo hizo con la voz rota de un hombre que había cantado para millones, pero que en ese momento se sentía interpelado por una sola persona. ¿Dónde está tu mamá? Camila volvió a señalar. Elena, vencida por la emoción, apenas pudo levantar la mano. José José la miró durante unos segundos. No como artista admiradora, no como ídolo afán. La miró como quien reconoce el dolor ajeno porque también ha conversado con la sombra. Señora, gracias a usted por quedarse, dijo finalmente. Gracias por luchar. Gracias por darle la vida a esta niña. El público comenzó a aplaudir, pero fue un aplauso contenido, respetuoso, atravesado por lágrimas. José José volvió a mirar a Camila. Ven conmigo. La seguridad la ayudó a subir al escenario. La pequeña, ahora de pie junto a él, parecía todavía más diminuta bajo las luces. José José la tomó de la mano con una delicadeza conmovedora, y el público entero estalló en un aplauso mucho más fuerte, uno de esos aplausos que no celebran espectáculo, sino humanidad. Esta niña, dijo él al micrófono, acaba de decirme algo que me voy a llevar en el alma por el resto de mi vida. Hizo una pausa. El teatro completo lo escuchaba respirar. Su madre pasó por un momento muy oscuro. Y en ese momento, alguna canción mía le hizo compañía. No le salvó la vida una voz. La salvó su fuerza, su amor por su hija, sus ganas de no desaparecer. Pero si mis canciones la acompañaron en ese camino, entonces todo ha valido la pena. La ovación fue inmediata. Camila levantó la vista hacia él. Mi mamá también dijo que usted canta como si supiera lo que duele. José José sonrió con una melancolía casi sagrada. Hija, porque a veces sí lo sé. Aquella respuesta atravesó a todos. Había algo profundamente verdadero en ese intercambio. José José no hablaba desde una torre de perfección, sino desde la fragilidad, desde las cicatrices, desde esa clase de verdad que solo tienen quienes han conocido el aplauso y el abismo. Se inclinó un poco hacia la niña. ¿Cuál es tu canción favorita? Camila respondió sin pensarlo. Lo pasado, pasado. Porque mi mamá dice que esa canción la ayudó a creer que todavía podía seguir. José José cerró los ojos un instante, como si recibiera esa lección en el centro del pecho. Entonces miró a la orquesta. Vamos a cantarla para ella. Los primeros acordes flotaron en el aire y el Auditorio Nacional se transformó. José José no interpretó aquella canción como en otras noches. Esta vez no era una pieza de repertorio, era una ofrenda. Cada frase parecía dirigida a Elena, a la mujer que había permanecido con vida lo suficiente para estar allí, mirando a su hija sobre el escenario, escuchando al hombre cuya música la había acompañado en el borde. Camila no cantaba del todo afinada, ni se sabía cada palabra, pero murmuraba lo que podía con una solemnidad encantadora. José José, sin dejar cantar, se agachó un poco para poner el micrófono a su altura en algunas líneas, y el público respondió con una ternura total. Cuando llegó el estribillo, miles de voces lo acompañaron. Ya lo pasado, pasado, y por primera vez esa frase no sonó a resignación, sino a conquista. Elena lloraba sin esconderse. Varias personas en el público también. No era solo la canción, era lo que significaba allí, en ese instante, que el sufrimiento podía no desaparecer del todo, pero sí transformarse, que una voz escuchada a tiempo podía sostener a alguien una noche más, que una noche más podía convertirse en una vida entera, que una vida entera podía convertirse en una niña de 5 años tomada de la mano del hombre a quien había ido a agradecerle existir. Cuando la canción terminó, la ovación fue ensordecedora. José José no dejó que Camila soltara su mano. Esperó a que el aplauso bajara un poco y entonces, con una emoción visible que ya no intentaba disimular, se quitó un pañuelo blanco del bolsillo interno del saco. Lo dobló con cuidado y se lo entregó. Quiero que guardes esto, le dijo, para que nunca olvides que tu mamá fue valiente, y que tú viniste a este mundo por amor. Camila lo recibió como si le estuvieran entregando un tesoro. Luego José José levantó la vista hacia Elena. Y usted, dijo con voz grave, gracias por enseñarnos esta noche que la esperanza también canta. A veces bajito, a veces rota, pero canta. El público se puso de pie. No por compromiso, no por admiración artística,
Se puso de pie porque había sido testigo de algo que ya no pertenecía al entretenimiento, algo que había pasado de la música a la memoria. Camila bajó del escenario unos segundos después y corrió a los brazos de su madre. Elena la abrazó con una fuerza desesperada, como si abrazara al mismo tiempo a su hija, a su pasado y a la mujer que había sido cuando creyó que no podría seguir. José José observó esa escena con los ojos brillantes. Y entonces, antes de continuar el concierto, dijo unas palabras que dejaron al recinto completamente vencido por la emoción. Nunca sabemos hasta dónde llega una canción. Uno cree que canta para un escenario, para una radio, para un disco, pero no. A veces canta para una habitación en penumbra, para una mujer que está sola, para alguien que necesita una razón más para amanecer. Si esta noche quedó claro algo, es que nadie debe subestimar el poder de una voz cuando toca el corazón correcto. El resto del concierto fue distinto. Siguió cantando, sí, con la grandeza de siempre, con esa forma suya de convertir la herida en arte. Pero desde ese momento todo quedó atravesado por la historia de Camila y Elena. Cada interpretación parecía llevar una dedicatoria silenciosa a quienes alguna vez habían sobrevivido aferrados a una canción, a una frase, a un recuerdo, a una promesa. En los días siguientes, la historia recorrió el país entero. Los noticieros hablaron de la niña que interrumpió a José José para entregarle un mensaje de vida. Los programas de radio repitieron el fragmento una y otra vez. La gente no compartía solo un momento emotivo, compartía testimonios propios. Mujeres y hombres de todas las edades comenzaron a contar dónde habían escuchado por primera vez a José José cuando sentían que se rompían, qué canción los acompañó durante un duelo, qué letra les dio palabras cuando no podían nombrar lo que les dolía. ¿Cuántas veces una interpretación suya había sido espejo, consuelo, refugio? Tiempo después, Elena escribió una carta. En ella confesó que durante el embarazo había atravesado una depresión profunda, que hubo noches en las que no lograba encontrar una razón para continuar, que sentía vergüenza de su tristeza, miedo de sí misma y un cansancio tan grande que hasta respirar le parecía demasiado. Pero una madrugada, mientras la casa estaba en silencio, escuchó a José José en la radio. No fue un milagro instantáneo, no fue una solución mágica, fue algo más humano y más poderoso. Se sintió acompañada, comprendida, menos sola, y esa compañía, repetida noche tras noche, canción tras canción, fue una cuerda tendida en medio del abismo. Esa cuerda no resolvió su vida de golpe, pero le dio tiempo, y a veces el tiempo es lo que salva. Tiempo para pedir ayuda, tiempo para no rendirse esa noche. Tiempo para volver a sentir el movimiento de su hija en el vientre y recordar que todavía había amor esperándola del otro lado del dolor. Cuando José José leyó aquella carta, dicen que guardó silencio durante varios minutos. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió, quizá de una forma nueva, el alcance verdadero de su oficio. Un cantante puede pensar que ofrece canciones, pero a veces entrega compañía, y a veces la compañía evita una despedida. Camila creció sabiendo esa historia. No como una anécdota de fama, sino como un legado íntimo. Supo que hubo una noche en la que su madre le pidió ser mensajera de algo enorme. Supo que la música había estado ligada a su existencia desde antes de nacer. Y supo también que los artistas, cuando cantan desde la verdad, no solo entretienen, acompañan procesos que nunca llegan a ver. Ya de mayor, cuando le preguntaron qué recordaba de aquella noche, sonrió y dijo: «Yo solo sabía que mi mamá necesitaba que él lo supiera. No entendía todo, pero entendía que era importante. Y cuando me tomó la mano, sentí que estaba escuchando de verdad». Eso fue lo que convirtió aquel momento en algo imborrable. No la interrupción, no el revuelo, no la viralidad posterior, sino el acto sencillo y rarísimo de escuchar. José José pudo haber seguido el concierto. Pudo haber dejado que seguridad resolviera el incidente. Pudo haber sonreído desde lejos y continuar con lo planeado. Pero se detuvo. Le dio espacio a una niña. Le dio dignidad a una madre. Le dio nombre a una herida. Y luego la transformó en música delante de todos. Esa es la razón por la que aquella noche quedó grabada para siempre en la memoria de quienes estuvieron allí. Porque fue una prueba de que las canciones no terminan cuando acaba el aplauso. Siguen viviendo en cuartos vacíos, en hospitales, en automóviles detenidos, en madrugadas interminables, en mujeres que lloran a solas, en hombres que no saben pedir ayuda, en hijos que todavía no nacen y ya están siendo salvados por el amor de alguien que decide quedarse. Y también fue una prueba de algo más, que a veces los mensajes más grandes llegan en voces pequeñas,
Que una niña puede detener un concierto si lo que trae en el corazón merece ser dicho. Que un artista nunca sabe en qué momento una interpretación suya dejará de ser canción para convertirse en refugio. Aquella noche, en el Auditorio Nacional, José José recibió mucho más que un gesto de admiración. Recibió la confirmación de que su voz había cruzado el escenario, la radio, el tiempo y el dolor para tocar una vida concreta. Y esa vida, años después, llegó caminando en vestido blanco hasta el borde de la tarima para devolvérselo convertido en gratitud. No hay premio más alto para un cantante. No hay homenaje más hondo. Porque hay aplausos que reconocen el talento. Pero hay historias que consagran el sentido. Y la de Camila y Elena le recordó al príncipe de la canción que su legado no estaba solo en los discos, ni en los escenarios, ni en los títulos que el público le dio con justicia. Estaba también en lo invisible. En las personas que siguieron respirando un día más porque una de sus canciones les hizo sentir que alguien, en algún lugar, entendía exactamente lo que les estaba doliendo. Por eso, cuando volvió a cantar lo pasado, pasado en otras noches, hubo quienes juraron notar algo distinto en su mirada. Una pausa más profunda. Una emoción más viva. Como si en algún rincón del escenario siguiera viendo a aquella niña pequeña, seria y valiente, que había venido a decirle que su música no solo había llenado auditorios, también había salvado un hogar.